Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de ciberseguridad que desarrollamos todos los lunes aquí en el After Work de Capital Radio. Hoy vamos a centrar nuestro penúltimo programa del año. Sí, como suena, penúltimo. Es que amigos, ¿qué os voy a decir? Que los próximos lunes importantes para nosotros en nuestra cita de la ciberseguridad, pues resulta que caen en Nochebuena y en Nochevieja. Pero bueno, antes tendremos otro programa más, el de la semana que viene, que por cierto luego os vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Y ya lo anunciamos. Bueno, sí, vamos a hacer un hackeo en directo. No es que vayamos a hackear nuestro programa, sino que los especialistas de OnRetrieval nos van a ayudar a entender cómo, por muy confiados que estemos, se pueden acceder a nuestros datos personales o a cuestiones que tengamos guardadas. Bueno, pues lo vamos a retransmitir en Periscope en directo el próximo día 17 lunes. A esta misma hora vamos a empezar pues con los especialistas, como digo, de OnRetrieval. Vamos a ver qué es lo que nos puede pasar a nosotros o a cualquiera de nuestros dispositivos dentro de una compañía. De compañías vamos a hablar hoy, de pymes, con nuestro invitado, porque, como ya sabéis, el objeto y el objetivo favorito de esta cadena pues son las empresas, las pequeñas, medianas, también las grandes empresas. En ellas vamos a poner hoy nuestro foco, porque en numerosas ocasiones ya os hemos dicho que las pymes, por ser la forma de empresa más numerosa que hay en nuestro país, pues son las que más expuestas se encuentran ante las amenazas, a las crecientes amenazas de ciberseguridad que están sobrevolando el entorno digital. Si vosotros que nos estáis escuchando sois una pyme, escuchad atentamente, porque hoy vamos a volver a repetir cuáles son los principales problemas, pero también, ojo, cuáles son las principales soluciones. Es que efectivamente hoy nos vamos a centrar en el terreno de las pymes. También nos acompañan hoy los especialistas de OnRetrieval, pero hoy César Cabanas, al que ahora saludaremos, le vamos a decir que no, que deje tranquilos nuestros dispositivos, que eso va a ser la próxima semana. El día 17, de verdad, lo vamos a retransmitir en Periscope, como pues con unas simples, entiendo que ellos lo hacen simple, para nosotros complejo, acciones, pueden acceder a nuestros dispositivos, datos, fotografías, en fin. Tendremos oportunidad de verlo. Pero hoy vamos a ir con la teoría. Y es una teoría que no vamos a dejar de insistir. ¿Qué es lo que ocurre con la seguridad de las pymes? Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Dirán nuestros invitados que es un tema recurrente el de las pymes, pero es que al final todos los que se precien que hacen alguna actividad económica, el 99% de las empresas de nuestro país son pequeñas y medianas empresas. El 3 millones de autónomos son empresas, que también tienen datos, que también tienen actividad. Y esto no se trata de repetirnos, se trata de un poco comprender si ellos mismos han entendido que han incorporado herramientas de comercio electrónico, que han incorporado herramientas de geolocalización, que han hecho más inteligente su negocio gracias a la era digital. También tienen que tener en cuenta la ciberseguridad. Es que es un paso más, no es que sea que me apetece o no me apetece, ¿no es así? Es que es necesario. En el momento en el que un negocio tiene un ordenador y ese ordenador accede a Internet, simplemente aunque sea para consultar tu correo de Gmail, Hotmail, el que sea, ya ese ordenador tiene que estar segurizado. Y si aparte ese ordenador tiene los datos de tu compañía, más aún. Y hay que entender también que en ciberseguridad no hay un objetivo ni grande ni pequeño, que todos pueden ser objetivo de estos ciberataques, de brechas de datos o de errores, que los tenemos todos. Bueno, pues vamos a insistir luego con vosotros, Pablo y Mónica, y por supuesto con César, porque como digo, vamos a analizar muchas cosas. ¿Por qué no creéis muchos de vosotros en la ciberseguridad? ¿Por qué no creéis que va con vuestro negocio? Bueno, pues vamos a hablar de las principales amenazas, qué medidas son las que debemos tomar, o también cuál es la mejor forma de gestionar la seguridad de nuestras redes, porque claro, igual estáis diciendo ya, pero es que ¿cómo lo hago yo? Porque es que si prácticamente no entiendo ni la mitad de lo que suelen decir Pablo y Mónica, ¿cómo voy a entender entonces lo que pasa en mi empresa? Bueno, pues hoy os vamos a ayudar a todos vosotros a que interioricéis que la ciberseguridad forma parte de vuestro negocio. De la misma forma que os habéis abierto una cuenta de correo electrónico y que os facilita las cosas, tenéis que entender que esto también son herramientas necesarias para ello. Enseguida, como digo, vamos a saludar a César Cabanas. Nosotros ya os hemos dicho el objeto de nuestro programa de hoy, pymes, qué es lo que debéis saber,
si os cuesta, si no os cuesta, qué es lo que debéis incorporar, si tenéis o no tecnología para ello, todo ello. César Cabanas os va a dar respuesta a lo largo del programa de hoy. Y lo dicho, poneros una fecha en la agenda, el próximo lunes. Vamos a hacer un hackeo en directo para que veáis que es necesario cualquier empresa, en este caso incluso también de medios de comunicación, por supuesto lo haremos, todo controlado, estamos todos expuestos. Vamos a dar una breve pausa y enseguida empezamos. After Work, con Eduardo Castillo. El próximo 11 de diciembre celebramos la primera edición de los premios Capital Radio. Escucha durante todo el día la programación especial, entrevistas, invitados, nominados y premiados. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Capital Radio. La banca privada de Luxemburgo a su alcance con KBL España. KBL España selecciona los productos más adecuados para su perfil inversor. Nuestro objetivo es lograr la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo para su patrimonio. KBL España pertenece a KBL European Private Bankers, una de las entidades de banca privada más importantes de Europa. Para más información, llame al 91 423 2207 o entre en kblbank.es/contacto. KBL España, el mejor aliado para su patrimonio. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. CaixaBank gestiona a través de VidaCaixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues comenzamos nuestro repaso a la actualidad, como siempre hacemos, con una noticia que nos traen los especialistas de OnRetrieval, aunque hay que decir, en honor a la directora de BitLife Media, Mónica Valle, que la ha recogido vuestra publicación y que además es interesantísima, pero nos la va a contar Ricardo, y es que habla sobre el negocio de la cibercriminalidad. ¿Cuánto creéis que puede llegar a generar? Pues es algo que nos cuenta Ricardo Laviaga, director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cuánto genera? A ver, cuenta, ¿cuánto así genera? Así es. Según declaraciones recientes de TechPoint, el panorama pues parece ser que no pinta muy bien para 2019. ¿Cuánto genera? Mira, podemos destacar este dato bastante impactante, y es que, según las estimaciones más conservadoras, el volumen de negocio del cibercrimen ha alcanzado los 1,5 billones de dólares, lo cual haría de esa actividad, si se considerara un país, la 13ª economía mundial, a la altura de una nación como Rusia. O sea, bastante considerable. Y bueno, teniendo en cuenta este dato y lo lucrativa que se ha vuelto esta actividad para los cibercriminales, nos podemos imaginar que esto no va a parar y que a lo largo de 2019 todas las modalidades de ataque seguirán en aumento. Por ejemplo, el ransomware, que como ya sabemos durante 2018 ha sido extremadamente lucrativo para los delincuentes y ha tenido como víctimas a todo tipo de particulares y empresas, especialmente a aquellas que no han sido conscientes de la importancia de tomar medidas. Pues bien, este tipo de ataques se han hecho más avanzados durante este año y se prevé que lo serán aún más durante 2019 mediante el empleo de forma habitual de nuevas técnicas y de malware inteligente. También se prevé, por ejemplo, que los ataques de phishing dirigidos se vuelvan bastante más frecuentes y que el phishing en general continúe su crecimiento como ha hecho a lo largo de este 2018. Recordemos que en España, en el tercer trimestre, se detectó un aumento del 27,5%, llegando a los 137 millones de ataques de esta modalidad. Y bueno, siguiendo con las previsiones, a la par que aumenta la presencia de dispositivos IoT en Internet de las Cosas, se prevé que también aumenten los ataques dirigidos a estos, ya que suelen ser bastante menos seguros que otros elementos de nuestras redes y suponen un magnífico punto débil de entrada para los ciberdelincuentes.
Y bueno, y por último también podemos destacar que los ataques en entornos cloud serán también tendencia al alza, como ha sido hasta ahora. Hasta un 70% de las empresas europeas ya cuentan con nubes híbridas, y esta es una tecnología relativamente nueva, lo que hace que aún exista gran variedad de vulnerabilidades que podrían ser explotadas para acceder a los archivos de la empresa y o bien distribuir malware o simplemente llevar a cabo robo de información. Y la pregunta del millón, ¿cómo nos podemos proteger de estas amenazas cada vez más numerosas y más avanzadas? Pues desde OnRetrieval, como expertos, os recomendamos, en primer lugar, contratar un paquete de servicios de seguridad gestionada que incluya, como mínimo, auditoría continua de los sistemas, fortificación para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y monitorización activa de todos los dispositivos, redes y servicios en la nube para detectar y bloquear ataques. Y en segundo lugar, también muy importante, como os hemos dicho otras veces, la concienciación de nuestros usuarios mediante cursos de formación, con el fin pues de enseñarles a ser más precavidos, tratar de detectar ataques habituales y no caer en la trampa de los ciberdelincuentes. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, me llama mucho la atención el dato de que sería la 13ª economía del mundo. Es un dato y dicen que según los informes más conservadores han sido las declaraciones, o sea que incluso podría ser peor. Impresionante. A mí me ha llamado la atención también la otra parte en la que hablabas de los ataques a cloud. A cloud, sí, ¿verdad? Un 70%. Y es que quiero llamar también la atención sobre un punto en el que alguna vez he hablado en las conferencias, también me lo han apuntado, de para cuándo crees que podamos tener ataque directamente al correo electrónico de la gente, que un día aparezca y no tengas correos electrónicos porque te los han secuestrado. No sé cómo lo ves como opción. No me digas. Es una opción que yo no descarto. El que hayan secuestrado directamente a la plataforma cloud, directamente. No, a ti tu cuenta de correo te aparece que no tengas ningún correo porque te los han borrado todos o te los han cifrado todos. O sea, es una especie de ransomware como... Un ransomware dirigido al cloud, correo, ¿no? Sí. Eso lo veremos seguro. Qué barbaridad. Bueno, pues oye, de todas formas, Ricardo, nos has dado muchas pistas que ahora vamos a comentar entre todos y con César Cabanas sobre el ransomware, las nuevas técnicas, el phishing dirigido, es decir, cosas pues que le pueden pasar, como ahora vamos a ver en las noticias, a cualquiera y por muy poco dinero. Y es que al final no es necesariamente la cantidad de dinero que nos pidan, sino el hecho de que hayamos sufrido un ataque. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, pues ya habéis visto, amigos míos, más visible no podemos hacerlo. ¿Cuánto genera la ciberseguridad? Si lo que queréis son estadísticas, que es lo que, pues más o menos os hace reaccionar, aquí tenéis una y muy buena. La ciberdelincuencia genera 1,5 billones, con B, de dólares en todo el mundo. Y esto va increciendo. La noticia nos la ha traído Ricardo Laviaga. Como siempre, Ricardo, muchísimas gracias. Mucha suerte. Un abrazo fuerte. Un saludo. Adiós. Buenas tardes. Es que digo, y continuamos con las noticias, con lo del ransomware. Ahora vamos a ver cómo funciona y cómo una empresa puede ser víctima de este secuestro. Pero para que veáis qué es lo que está ocurriendo en China. Hay una especie de secuestradores que están poco menos que asolando. Es cierto que en cantidad 100.000 ordenadores infectados, pues así a priori parecen pocos, pero ¿por qué te ha llamado la atención, Pablo, este efecto del ransomware? Por varios motivos. Sean 100.000 en un par de días, creo que han sido, o sea que la velocidad va bien. Las características, sobre todo, lo que destaca es que primero ya no te pide un pago en yuanes, en bitcoin, sino te lo pedía en yuanes, con lo cual es un malware destinado a China. Sí, en la moneda local. En la moneda local. Te lo pedía que lo pagaras en la plataforma de WeChat Play, o sea, algo que quizás nosotros no nos es muy familiar, pero que ellos querían que pagaras por allí. Y sobre todo, bueno, pues como dicen los investigadores de Velvet Security, esta es un código que agregaron al lenguaje de programación Easy Language, que es el que suelen utilizar muchos desarrolladores en sus aplicaciones. Entonces, bueno, según las compilaban, se quedaba metido el bicho. Lo importante es que, aparte de pedir este rescate y llevarse también información del teléfono, sí que decían que estaba cifrado con un algoritmo muy fuerte y demás, y los investigadores de esta compañía lo que han detectado es que no, que es un cifrado débil y que aparte está la contraseña que se utiliza para cifrar está almacenada en el propio dispositivo, con lo cual eso suele ser un síntoma de que el desarrollador de malware no es alguien que muy avanzado, muy avezado en estas técnicas, porque estos son fallos típicos que pasaban en 2013, en 2012, cuando se ocurrían estos ataques.
Entonces esta gente de Velvet Security ha sacado una herramienta de descifrado de los datos para que la gente los recupere sin pagar. Pero para ser torpe, 100.000 en 2 días no está nada mal, ¿eh? Y además estaba todo como muy simplificado, ¿no? Para que sea muy fácil pagar. Oye, no tienes que hacerte una cartera de Bitcoin, tranquilo, págame en euros o en yuanes en este caso. Un secuestro fácil, págame, ¿no?, a través de WeChat, que es la aplicación de mensajería más usada en China. Como aquí usamos Telegram, allí usan WeChat. Pues imagínate, venga, pásame por Telegram o por WhatsApp un poquito de dinero. Una donación fácil, de unos poquitos sencillo. euritos. Bueno, pues nivel. Ahí está. Por cierto, que cada semana traemos una noticia sobre robo de datos de clientes de diferentes compañías, y en este caso, Mónica, han sido los de un popular sitio de preguntas y respuestas que es Quora, que parece ser que le han robado los datos de hasta 100 millones de usuarios, ¿no? Pues sí, la noticia salió la semana pasada, el viernes en concreto, y bueno, Quora es una plataforma social de preguntas y respuestas. Pues por ejemplo, si Eduardo tú dices que eres un especialista en historia, por ejemplo, ¿no? Lo pones en tu perfil y entonces la gente, cuando tenga alguna pregunta sobre ese tema, pues hace preguntas y tú eres el que le responde y vas ganando pues ese reconocimiento, ¿no?, como especialista. Bueno, pues la semana pasada reconocieron que han sido víctimas de una brecha de datos que, como decías, ha afectado a 100 millones de usuarios, que no son todos los usuarios de la red social, pero son una gran parte, y se han comprometido datos pues desde los correos electrónicos, las contraseñas cifradas, dicen, y datos importados de otras redes, incluso las interacciones entre los propios usuarios y los mensajes directos. La propia red social envió una notificación a todos los usuarios que han sido afectados, o sea que cualquiera que haya sido afectado por la brecha de datos habrá recibido este email, pero aún así recomendable cambiar el email, y si cambiar la contraseña del perfil, y si esa contraseña, como sabemos, la usamos en otro tipo de perfiles, pues también cambiarla en las otras plataformas, redes sociales, que usemos esa contraseña, y ya de paso pues ponemos una diferente en cada uno, ya aprovechamos. Una diferente en cada uno. ¿Qué es que no las recordáis? Bueno, pues las apuntáis, se puede apuntar, ¿no? Podemos... Sí. ¿Recomendáis o no? En un gestor de contraseñas, no en un papel. A ver, yo siempre digo, si tú tienes en tu casa, Pablo, una libretita, así como en tu mesita de noche... con que ponga bien grande, contraseñas. Pero ¿quién tampoco es eso. ¿Quién va a entrar en tu casa? No lo sé. ¿Quién va a entrar en tu ordenador? No lo sé. Será mejor tenerlas apuntadas en un sitio que sepas que no va a verlas absolutamente nadie, y tienes una diferente, que tener la misma en todos. De todas formas, también que yo a día de hoy con el teléfono que tengo, el iPhone, cuando cambias la contraseña de un sitio, él te genera una contraseña aleatoria nueva y se la guarda, con lo cual puedes intentar utilizar ese mecanismo y andar olvidándote de tener que recordar siempre las contraseñas. Aunque yo no lo hago, no vaya a ser que un día alguien se lleve las contraseñas todas del iPhone y estemos igual. Bueno, los gestores de contraseñas son otra opción muy buena, que ahora nos lo contará César también, y para el caso de las pymes, que nos meteremos luego a hablar de ellas, pues opciones que son muy sencillas y en todos los dispositivos puedes tener ese gestor de contraseñas. Solamente necesitas tener una contraseña maestra, digamos, con acordarte de esa ya el gestor se encarga de administrar el resto. Muy interesante. Y te ayuda a generarlas que sean largas, con caracteres mayúsculas, minúsculas... O sea, que la maestra no puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay que intentar que no sea. Que la maestra ya sí que sea... Luego vamos a dar más recomendaciones. Por cierto, una última cuestión que también me interesa por los mitos que supone, y es el Flash de Adobe, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro de que si le preguntas a la gente que sabe de informática y que no sabe de informática, te va a decir, ojo, ten cuidado con el Flash y las actualizaciones del Flash. Seguro que cualquiera que nos está escuchando, cuando dice, ¿quiere actualizar usted el Flash? Dice, no lo sé. Que lo actualice. A ver, ¿qué es lo que pasa, Pablo, con el Flash? Bueno, pues a ver, se ha detectado un ataque que con una vulnerabilidad dentro del Flash Player. ¿Lo ves? ¿Ves? Claro. Sí, que no, a ver, es uno de los software que ha tenido más vulnerabilidades y que más se ha utilizado para atacar sobre todo navegadores y otros sistemas. En este caso lo que venimos a contar es un ataque que se ha detectado contra hospitales rusos, en los cuales estaba el ataque dentro de un documento Word que tenía Flash. Entonces se ha detectado un virus total con que se subió desde una IP ucraniana. Y entonces, bueno, pues Virus Total, para los oyentes que no lo sepan, es una plataforma web donde puedes subir cualquier fichero del que tengas dudas, y más de 60 motores de antivirus te van a dar un veredicto de si es bueno o malo, y puedes confiar en que, pues bueno, esos antivirus te van a decir si el fichero es bueno o malo. Es una empresa que se creó en Málaga. Cuando hablamos muchas veces del talento español, pues bueno, ahí tenemos una empresa que se creó en Málaga y que la compró Virus Total. La compró Google.
Y es una vulnerabilidad del tipo use after free, ¿vale? Que es uno de los tipos de vulnerabilidades que practicaremos en el bootcamp que haremos entre el 25 y el 27 de marzo en RootedCon, en el que voy a estar de profesor. Por cierto, efectivamente. Luego nos cuentas un poco más detalles. Ok. Y bueno, pues simplemente con abrir el documento Word se activaba la vulnerabilidad y en ese momento pues ya se ejecutaba código dentro de la máquina de la persona que había abierto el documento Word. ¿Y qué se puede hacer? Pues bueno, desde monitorizar al usuario, qué pulsaciones de teclado hace, qué movimientos de ratón, qué hace delante de la webcam. También se puede utilizar... O sea, básicamente controlar tu ordenador. Y lo de siempre, ponerte un ransomware, subir y bajar ficheros, utilizarlo para minar criptomonedas, etcétera, etcétera. Aunque no se ha podido decir quién estaba detrás del ataque, bueno, algunas personas apuntan que como la IP es ucraniana y el ataque ha sido a Rusia, pues que lo enclavan dentro de esa tensión, pero sabemos todo lo que oímos este programa, que falsear una IP es algo trivial para alguien que se dedica a ciberseguridad. Sí, igual precisamente han puesto pues esto para desviar la atención verdadera. Y a mí me llama también la atención que esté dentro de un documento Word, cuando si es una vulnerabilidad que afecta también a los navegadores, es muy fácil de emplearla para atacar directamente a los navegadores y normalmente se ataca a los navegadores, no a Word. Entonces es una cosa también que me llama la atención de este ataque. Bueno, surgen muchas preguntas, vamos a tratar de darle respuesta. Saludamos ya a nuestro invitado. Pues ya está sentado aquí y yo creo que con ganas de hablar. Os estaba escuchando pues las noticias que comentabais, incluso la que también comentaba Ricardo antes sobre pues ese estado, ¿no?, de la cibercriminalidad. César Cabanas, el director comercial de OnRetrieval. César, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido una vez más a este programa. Muy buenas tardes, Eduardo. Hablo Mónica, como siempre un placer estar aquí con vosotros. De todo lo que has estado escuchando, ¿por dónde quieres empezar? Es que han sido muchas cosas, ¿eh? Bueno, ya sabéis que yo soy fácil a la hora de arrancarme a hablar. En ese sentido no es un problema. Pero es verdad que hemos tratado muchos temas y cuando estamos hablando de las dificultades que puede sufrir una pyme, cuando nos estamos englobando y tratando un día como hoy en cómo enfocarnos en el mundo de la pequeña y mediana empresa, vamos poniendo muchos ejemplos y vamos hablando muchas veces del ransomware, del phishing, y realmente la mayoría de las empresas no son conscientes de los riesgos que están asumiendo. Decimos siempre que cuando una pequeña empresa termina por la tarde y va a cerrar su negocio, echa el cierre, echa las cerraduras, pone su alarma y se va relativamente tranquilo a casa. Bueno, probablemente no necesita una medida de seguridad, de tener un vigilante nocturno, no necesita tener... Bueno, no hace falta blindarlo, pero tienes que tener una medida que te garantice, por lo menos que te dé esa tranquilidad, ¿no?, que dificulte el acceso a tu local. Pues es lo mismo que deberíamos de estar haciendo en el acceso cuando nuestro negocio, cuando los datos de nuestros clientes, cuando nuestros procesos y los datos que tenemos digitalizados están conectados a Internet. Estamos viendo la cantidad de ataques que se producen y estamos hablando de un negocio, como decimos, ¿no?, de 1,5 billones de dólares. Pero ese negocio no es porque hayan cogido grandes empresas que las estén atacando por unas cantidades inmensas. Son millones de pequeños ataques en los cuales la pyme es uno de los grandes focos. Pero es uno de los grandes focos porque es la gran masa de verdad de empresas en países como España, ¿no? Entonces, tenemos que poner una protección. Estas cibercriminales se dedican a lanzar ataques completamente indiscriminados a millones de ordenadores a ver en cuál entran. Y esos ataques son relativamente fáciles de frenar con unas medidas de seguridad. No tenemos que montar una protección como si fuéramos un banco y tuviéramos que fortificar nuestra caja fuerte, pero sí tenemos que poner un cierre de seguridad, sí tenemos que poner esa llave, sí tenemos que poner esa alarma. Y para poder proteger eso sí necesitamos unas medidas mínimas, como hemos dicho, de poder hacer una fortificación, de poder monitorizar qué está pasando en nuestra red, si alguien está entrando cuando no debe, y poder hacer esas auditorías para hacer un análisis, de vez en cuando poder ir analizando realmente cuál es el estado de nuestras vulnerabilidades. Cuando nos hablabas de la vulnerabilidad de un flash, cuando nos vamos, cada vez que detectamos una vulnerabilidad, lo primero que tenemos que ver es si realmente nuestro sistema es vulnerable o no. Claro, cuando nos ponemos a analizar eso, todas las pymes se van a echar las manos a la cabeza y van a decir, pero vamos a ver, si es que yo tengo mi negocio y mi negocio es
dirigir una radio, mi negocio es hacer zapatos y mi negocio es atender a mis clientes en mi despacho. No puedo estar pendiente de esas vulnerabilidades. Ese es el problema que teníamos a día de hoy y tenemos que poder prestarlo como servicio. Tenemos que dar acceso al mundo de la pequeña y mediana empresa a un servicio gestionado que le resuelva eso. Hace un rato, hablando con Pablo, comentábamos, ¿no?, de que muchas veces el mundo comercial en el que estamos hoy en día parece que lo más importante es poder vender algo al cliente y poner en manos de un cliente, de una pyme, pues un buen equipo de seguridad, y a veces lo que le hemos vendido es una máquina enorme, fantástica, con miles y miles de capacidades, pero que no hay nadie que la gestione, que está comprando un equipo infinitamente mayor del que realmente requiere, le estaría pudiendo llegar a gestionar ataques que ya veremos si los tiene y ya veremos quién se los gestiona, pero lo que está gastando son miles de euros en un equipo que realmente no es lo que necesita. La idea es, por nuestra parte, siempre enfrentarnos a los verdaderos riesgos que tiene una pyme, pero simplemente utilizando los recursos que requiere para esos riesgos que tiene. Porque si no, realmente nos estamos yendo a que la pyme no pueda acceder a unas medidas de seguridad. Ahora vamos, si os parece, a profundizar un poco más, ¿no?, en qué es lo que puede hacer una pyme o qué es lo que puede hacer una empresa, como es el caso de OnRetrieval por una pyme, ¿no?, con los recursos de los que dispone. Bien, pero antes, por situarnos, es que estaba pensando al escuchar a César, ¿por qué las pymes no acaban de entender que esto va con ellos? Me pregunto. ¿Creéis que si nosotros, en vez de dar las noticias que damos de que, bueno, pues han robado los datos de 100 millones de personas de Quora? Nos está escuchando una pyme y dice, bueno, como yo no soy de Quora y 100 millones, pues, total, no es grande el mundo, seguro que 100 millones son los, pues en Estados Unidos 50, en China 25 y en Rusia los otros 25. Y aquí algún despistado que tal. Es decir, que no va conmigo. Si en vez de dar ese tipo de noticias, nosotros decimos, una empresa de Cuenca paga 1.000 euros por recuperar sus datos tras un secuestro virtual, ¿vale?, del sector de la metalurgia, entonces quizás cambiaría la cosa. ¿No creéis? Puede ser que igual lo diera más cercano y entonces ya se identifiquen más con esos casos y con la realidad, ¿eh? Y les pase. Vamos, yo desafortunadamente es que me llegaban casos no hace mucho tiempo también de algún hotel, por ejemplo, dramático, que no podía facturar, no sabía dónde estaban las facturas de sus clientes, ni los clientes que le iban a venir, ni nada. O sea, tienes parado un hotel porque no saben ni quién te va a venir, ni quién se tiene que ir, ni cuánto le tienes que cobrar. Pues a día de hoy todo negocio está soportado y apoyado por un ordenador. Pero es verdad, y tienes razón, Eduardo, que hay muchísimos casos de pequeñas empresas, de pymes, medianas empresas, autónomos, por supuesto, que sufren este tipo de incidentes, pero que no salen en los medios de comunicación, porque obviamente pues ni siquiera llegan o los desconocemos, ¿no? Sin embargo, cuando vas hablando en persona con estas empresas, todas conocen a alguien que le ha ocurrido esto. Sin embargo, todavía falta ese puntito que tú decías de, oye, es que sé que esto me puede pasar, ¿por qué no le pongo algún freno, alguna barrera? Y desde luego que tener esas referencias es fundamental, pero yo creo que a veces también, aunque demos estas noticias y estemos concienciando, les falta a lo mejor que no saben a quién acudir o a dónde acudir. No sé, César, ¿qué opinas? Les falta ese asesoramiento. Vale, ¿y yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Porque, vale, pongo un antivirus, pero ¿qué más? ¿Me vale con esto? ¿Qué hago, no? Estoy de acuerdo. O sea, cuando pensamos que la pyme no quiere de verdad fortificarse, yo creo que no es así. La pyme realmente, como todo el mundo, quiere vivir más seguro, quisiera tener protegido su negocio, y lo tiene que hacer de una manera consistente con su modelo de negocio. Entonces, lo que necesita son referencias a dónde poder acudir para que realmente le resuelvan el problema. Nosotros, como sabéis, tenemos el laboratorio de recuperación de datos, que es uno de las líneas de negocio históricas en OnRetrieval. Claro, nosotros recibimos cientos de casos de manera permanente de gente que ha sufrido un problema, que ha sufrido un ataque, que ha sufrido una pérdida de datos. Realmente, ahí nos encontramos cómo podemos conversar con una persona, con una empresa, en la cual podemos ir viendo cómo podemos ayudarles para anticiparnos a este tipo de problemas, ¿no? Porque una vez que ya hemos sufrido el problema,
pues puede tener solución. Tratamos de resolverlo, incluso a posteriori, todas las veces que podamos, pero no siempre se puede resolver y sobre todo no siempre podemos, no tenemos que estar expuestos a un ataque, ¿no? Hay que anticiparse al mismo. Decíais varios casos, ahí tendríamos siempre que hacer un esquema de cuáles son las 4 realidades que tiene que proteger una pyme, ¿no? Antes os decíamos todo el tema de contratar unos servicios gestionados que te puedan auditar, que te puedan fortificar y monitorizar. Pero realmente, como decía Pablo antes cuando estábamos comentando antes de estar en micrófono, pues la gente no puede confiar en que tengamos un antivirus gratuito y pensemos que eso va a ser capaz de frenar un ataque que estén preparando unos cibercriminales. Las ciberempresas del crimen son unas pedazo de organizaciones con unos recursos tremendos. Y realmente estos ingentes cantidades de dinero que nos está comentando de que son capaces de facturar le permiten tener una estructura empresarial que son tremendas. Entonces, realmente no podemos pensar que si yo pongo un antivirus cuando yo soy el objeto de un ataque genérico, que con un antivirus genérico voy a poder frenarlo. Tenemos que ser un poquito más, tenemos que poner un freno más. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado, como decíais, por ejemplo, con la protección de las contraseñas. Eso es un tema fundamental. Podemos tener una protección fantástica que si la persona que tiene acceso deja abierta la puerta, que es su contraseña, pues realmente somos absolutamente vulnerables. El ejemplo que estáis poniendo de Quora, como podemos ver ataques en determinadas redes sociales que hayan perdido esos usuarios y contraseñas, que parece que no es relevante, porque que me quiten mi cuenta de Quora me da igual. Pero es que da igual, pero el password que yo estoy usando es el mismo que estoy usando para mi correo electrónico, y mañana, cuando entre y esté vacío, como ponía el ejemplo Pablo, será porque yo les he dado mi password, porque les he dejado abierta la puerta para que mañana me puedan vulnerar mi correo. Con lo cual, evidentemente tenemos que tener un entorno controlado, tenemos que tener una parte de concienciación, de entender cuál es la llave que no debo de dejar abierta. Cuando nosotros cerramos el cierre de nuestra tienda y le damos 2 vueltas a la llave, esa llave la custodiamos. Si tenemos un teclado con un código para acceder, sabemos a quién podemos compartirlo y a quién no. Y si pensamos que alguien que tiene ese código de acceso ya no es de confianza, cambiamos el código de acceso de la puerta de nuestro cierre y de la alarma de nuestra tienda. Exactamente igual tenemos que hacer en el concepto de concienciación de que el password que utilizamos es exactamente la misma llave que estamos usando para entrar en nuestro local. Entonces, tenemos que tener un servicio que nos ayude, pero tenemos que concienciarnos en custodiar nuestro password, en que tenemos que mirar dónde accedemos. Cuando estamos dentro de nuestro entorno empresarial, el que accedamos a una web no es baladí. El que demos un clic a un correo dudoso no es algo baladí. Estamos entrando en un mundo donde realmente por ahí nos está entrando. Y yo me vi al ejemplo del relojero o el joyero cuando abre a alguien que acaba de entrar por la tienda y tiene una cierta sospecha, tiene que estar pendiente. Porque ahí hay una medida de seguridad que es observar, estar pendiente, porque como tenemos vulnerabilidades en cualquier... aquí también tenemos que estar pendientes. Hay parte que no la podemos delegar. Nosotros podemos prestar un servicio de monitorización y si alguien activa un phishing, podemos detectar que hay una comunicación con una IP maliciosa y en un momento dado podríamos frenarlo. Pero lo ideal es que nadie haga clic. Y eso sí está en manos del usuario. Y ahí podríamos irnos a ver ejemplos, pues desde el ejemplo del pendrive que nos han regalado, pues ese ejemplo probablemente en el mundo pyme es muy difícil que alguien se dedique a regalarnos un pendrive en la puerta de nuestra empresa en el que haya metido un código malicioso e intenten infectarnos. Pero el mundo cada vez va avanzando y nos vamos a encontrar medidas de ataque y sistemas de ataques mucho más diferentes. Bueno, ¿no? Y si nosotros de repente vemos que tiene 12 gigas el pendrive que nos han regalado, ni nos lo pensamos, ni nos lo pensamos. De todas formas, dice César una palabra, concienciación. Yo estoy pensando, o más que nada os invito a todos los que nos estáis escuchando a que miréis, si estáis todavía en vuestro centro de trabajo, a vuestra izquierda y a vuestra derecha. Estoy seguro de que tenéis perfectamente identificados a quiénes son
o quiénes son esos compañeros o compañeras de trabajo más vulnerables, que serían capaces de abrir algo sin pensárselo o sin sospechar. Es decir, quizás vosotros estáis mucho más concienciados, pero vuestro compañero de la derecha, que es una buena persona, un buen tipo y un buen trabajador, no lo está, y quizás él sea el foco. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que se conciencie? Porque yo identifico a algunas personas. Hombre, yo creo que muchas veces darte cuenta de la realidad o tener ejemplos prácticos ayuda bastante a que la gente se conciencie. En ese sentido, bueno, pues yo recuerdo una iniciativa de formación de una organización pública en la que estuve involucrado, en la cual yo creo cuando vieron que a partir de un navegador simplemente navegando tomabas el control del ordenador y ya ahí subías ficheros, bajabas ficheros, creabas directorios en el escritorio. Cuando ven que aparece una carpetita en el escritorio sin que ellos hayan hecho algo, ya como que los ojos se les abren un poquito más, se ponen un poquito más alerta. ¿Y eso se puede hacer? Y dices, sí. Y además es que no me quedo aquí, me quedo y mira la webcam, mira el micrófono, mira todas estas cosas que se pueden ir pasando y te pueden ir ocurriendo, y cómo se puede ir tu información simplemente por haber pinchado en el sitio que no debías. Y es que al final, pues es verdad que es mucha información, son muchos datos, son muchos tipos de ataques, que si ransomware, que si phishing, que si malware. Y es cierto que esto, tanto para los directivos de las pequeñas empresas como para los empleados, pues oye, es algo que es complejo, ¿no? Todavía es verdad que estamos en ello, pero es complicado. Entonces yo creo que simplificarlo al máximo y ofrecer esa formación y esa concienciación lo más simplificada posible y lo más cercana al usuario posible es una de las mejores herramientas y de las mejores cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, existen muchos programas de formación para empleados que utilizan mucho la gamificación a través de juegos y también, ¿por qué no? Podría ser efectivo, como decía Pablo muchas veces, pues premiar a aquellos empleados que hagan esas formaciones de forma correcta y que, oye, si a la segunda ya has aprendido que a través de ese jueguecito de phishing no tienes que dar clic en ese link, pues te premiamos con algo. No sé, César, qué tipo de formaciones conoces. O empezar con una auditoría. Yo creo que el primer paso, ¿no?, es decir, oye, ¿quieres ver lo que realmente tienes dentro? Porque es que hasta que no llevas tu coche al taller, pues no sabes. Piensa, el coche te lleva de un punto A a un punto B, ¿no? Pero ¿cómo está tu coche realmente? ¿Lo sabes? ¿Sabes si en el siguiente viaje te va a dejar tirado o no? De la misma forma que haces revisiones de aceite y de agua y de tal, tú haces revisiones del estado, entonces a través de auditoría. Entiendo que esa podría ser una primera vía, ¿no? Pues para que una empresa, una pyme, 10 empleados, un autónomo o 50, pues supiese cómo están, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, aparte de la parte de auditoría, de auditar la parte de sistemas, que suena como muy interesante y muy tecnológico, una de las cosas que nosotros recomendamos es hacer esa parte de auditar a las personas. Y es tan sencillo como que lanzamos un ataque de phishing, un ataque de ransomware, y al final la gente lo que vamos a hacer es testar cuál es la foto en ese momento del nivel de concienciación que hay en la empresa. Y tratamos de hacerlo de manera sin identificar, o sea, no se trata de señalar a quien haya cometido un momento un error, sino tratar de hacer una campaña para analizar el estado de situación, poder hacer un periodo de formación donde podemos estar compartiendo formación e información con métodos de gamificación y con que la gente pueda ir entendiendo qué se puede y qué no se puede hacer, que hay que estar pendiente de si nos manda un enlace a una página que tengamos la mínima curiosidad de echar un vistazo si pone esta marca conocida, pero si está bien escrita o está mal escrita, si realmente tiene el candado o no lo tiene, si de verdad este correo que me llega tiene sentido o no, si eso de que de repente voy a ser millonario porque he heredado de un país completamente extraño, pues generalmente nadie regala nada. O sea, lo que suele entrar por la red que viene ofreciendo algo sorprendente, hay que mirarlo con lupa, ¿no? Pues ese concepto lo vamos haciendo y cuando ha pasado un periodo de tiempo podemos seguir midiendo. Podemos cotejar si realmente ese nivel de concienciación a nivel empresa va aumentando y realmente funciona. O sea, la gente presta atención cuando entiende que realmente está mejorando el nivel de seguridad. ¿Vosotros qué os habéis encontrado, César, cuando habéis hecho estas auditorías o estas pruebas a empresas? Pues mira, nos hemos ido encontrando un poco de todo, porque muchas veces nos pasa que en el mundo pyme
pues la gente, su concepto de inseguridad no lo tiene. Antes hablábamos si realmente es bueno dar miedo o no dar miedo. Yo no soy partidario de que el miedo sea la palanca de cambio. Pero claro, no decir la verdad tampoco sería justo. Realmente hay un riesgo. Cuando a la gente le decimos que tiene riesgo, que su modelo de negocio está en riesgo si no lo securiza, no es miedo, es que es la verdad. Entonces no podemos pensar que vivimos en un mundo maravilloso donde no hay este grupo de delincuentes que son capaces de generar 1,5 billones de dólares al año. Lo generan porque nos lo roban al tejido empresarial y a las personas que estamos conectadas. Luego tenemos que luchar contra eso y la única manera es securizarse. Cuando le intentas trasladar esto a una pyme, pues en principio dice, bueno, yo tampoco estoy tan mal, ¿no? Yo creo que mi seguridad tampoco es tan relevante. Yo estoy bien, ¿no? Sí, pues bueno, yo tampoco, claro. Yo tengo una aplicación en el cloud y tengo otra pequeñita, pero yo creo que casi ni la tengo y tampoco lo mío no es muy grave. Oye, y bueno, pues muchas veces lo que decimos, oye, ¿no te importa que mire? Venga, firmamos un documento en el que tú me autorizas a que mire, porque hoy en día hay que hacer estas cosas con un soporte legal, evidentemente. Oye, y un rato después pues le puedo dar una lista de quiénes son sus clientes, cuáles son sus transacciones, cuáles son sus datos relevantes, y se sorprenden y dicen, oye, pero ¿y dónde has sacado eso? Y se supone, claro. Y en el fondo, porque muchas veces pueden llegar incluso a sentirse ofendidos con la empresa que le prestó servicio o le dio la aplicación y no es verdad, a lo mejor la aplicación que hicieron era estupenda y está fenomenal y muy bien securizada. Pero no se trata de que les vendieron mercancía averiada. No, pero luego ellos hicieron otra aplicación por otro lado y entonces luego las conectaron y en ese momento de al conectarlas, en ese intercambio de datos, pues a lo mejor pasa por una pasarela intermedia que no estaba securizada. Ahí es donde tenemos que hacer una auditoría. O sea, realmente nosotros lo que tratamos es de ver dónde puede haber una vulnerabilidad. Y nos sorprendería. O sea, el nivel de exposición que tiene la pequeña y mediana empresa en España es brutal. Es muy accesible. Robar información en España es bastante sencillo para este tipo de empresas. Y aquí muchos sois expertos en esto y sabéis. Y no es tan complicado, ni es caro, ni es difícil poner las barreras de seguridad que nos evitarían todos estos ataques genéricos que son a miles, que lo que vienen es por fuerza bruta, que lo que vienen es a lanzar un ataque a ver quién pica, que cuando dices y ya has estudiado un poquito de concienciación te dices, pero bueno, yo ya no pico. Claro, pero es que se han mandado millones y millones de avisos, con que unos poquitos sean capaces de hacerlo, es ingente el dinero que hacen. Decíamos antes, y ponéis un ejemplo, una empresa de Cuenca, da igual donde, ha pagado un rescate por un ransomware. Es increíble el número de empresas que están pagando. Oye, ¿cómo funciona un ataque genérico? Seguro que habéis conocido algún caso, es decir, lo digo para... Vamos a hablar aquí, por supuesto, de la prevención de ese ataque, pero cuando se produce ese ataque, ¿cómo suele reaccionar esa empresa? Entiendo que hay, primero, desconcierto, seguro que no saben a quién dirigirse, tercero, que piensan que lo pueden solucionar, cuarto, que llaman al primo más listo que tienen. ¿Cómo funciona? Seguro que lo sabéis. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues a ver cómo funciona. Yo voy por la mañana, hoy es lunes, ¿no? Ay, qué mal día para que a uno le secuestren la información. ¿Pero qué ocurre, Pablo? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, uno de los que os estaba relatando antes, llegaron y no funcionaban las cosas, y cuando se fueron al servidor de base de datos donde están almacenados los datos del negocio. O sea que al principio se entiende como vaya mal lunes como con el que empezamos. Ya empezamos, ¿no? Mal, ya vamos a llamar no funciona. El informático, ya estamos como siempre, se ha roto la base de datos, ahora un par de horas hasta que lo arregle. Pero luego cuando llegó allí al servidor se encontró así un bloc de notas abierto con un texto que le decía: tengo tus datos cifrados, si quieres recuperarlos págame esta cantidad en esta cuenta de Bitcoin y te puedes poner en contacto conmigo a través de esta cuenta de correo que voy a quemar 2 correos después. Entonces, bueno, pues ese caso ya había pasado por distintos departamentos, distintos responsables informáticos, tal. Luego ya te vas a buscar a una empresa o a alguien que conozcas, algún contacto que te pueda echar un cable. Cuando ya empiezas a hablar, empiezas a visualizar, yo creo, un poco ya Empiezas a ser consciente de lo que te está ocurriendo, ¿no?
empiezas a visualizar. Yo creo que no te lo crees todavía. No te lo llegas a creer. Estás en las fases, yo creo que estás... No soy psicólogo, pero he estado en las fases estas de cuando te enfrentas a un problema de la negación, la asunción. Pues todas esas fases vas pasando, luego ya realmente se dan cuenta de que los datos no los van a recuperar así como así y bueno, pues deciden, oye, vamos a hacer un balance entre recuperar nuestros datos, poner en marcha el negocio, cuánto perdemos si esto no lo hacemos y la cantidad que nos está pidiendo. Entonces, pues llegamos al punto en el que pagar es una opción necesaria, ya no digo razonable, necesaria, porque si no cierras el negocio. Evidentemente, muchas veces en estos casos, antes apuntaba Mónica, una de las cosas que se suelen dejar las pymes es la denuncia. César Lorenzana estuvo aquí con nosotros haciendo un programa y lo dijo y lo recalcó. Es necesario denunciar estos casos. Muchas veces no lo hacemos porque dices, 400 euros se recuperan los datos, me olvido. No, denuncia para que la cosa pueda ir, la investigación pueda progresar, y hemos dado noticias de cómo se ha sentado ante los tribunales a los responsables de determinados ataques. Y en ocasiones, pues bueno, como la que os relataba, pues a veces tienen suerte, pagan, les devuelven la contraseña, recuperan todo, y a veces tienen mala suerte y la persona que les estaba atacando, además de a ellos, estaba atacando a otras empresas y se le cruzaron las contraseñas en el momento de cifrarle la base de datos, con lo cual una de las bases de datos no la pudieron recuperar. Sí, el ransomware desde luego es uno de los casos más habituales, pero puede haber otros en los que a lo mejor si picas en un enlace, que en este caso es una campaña de phishing. Un phishing dirigido, ¿no? Cuando es un phishing dirigido, que decía antes Ricardo, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues bueno, que está dirigido a una persona más en concreto. O sea que es un phishing ad hoc para una empresa o una persona, ¿no? Claro, más elaborado, sí. Que también puede ocurrir en pequeñas empresas, desde luego, porque no olvidemos que estas empresas... Como el timo del CEO, ¿no? Es un phishing dirigido, sí, ¿no? Sí, no olvidemos que estas pequeñas y medianas empresas no solamente son relevantes por los datos que pueden tener, o porque evidentemente también pueden pagar en bitcoins un rescate de 300, 400 euros o lo que sea, sino que también son proveedores, a lo mejor de otras grandes empresas, y pueden ser usados como un puente para llegar hasta ellas, ¿no? Porque si, claro, una empresa tiene un proveedor y ese proveedor es vulnerable y a través de esa relación se produce un ataque, esto no es tampoco una cosa que no sea habitual, al contrario, ocurre bastante a menudo. Pero lo que yo quería decir es que a lo mejor hay ataques, pues como el ransomware, que los ves enseguida, ¿no? Ves que algo está pasando en tu ordenador y se produce ese estado de pánico, de negación, como decía Pablo, ¿no? Pero luego hay otros que a lo mejor tú has dado tus datos en una campaña de phishing, ni siquiera te acuerdas de haber dado esos datos y en la cuenta bancaria empieza a desaparecer dinero, no sabes cómo, ¿no? A lo mejor es que diste esos datos porque decían ser de la entidad bancaria, de donde sea, y diste todos tus datos personales a través, a lo mejor incluso de una pasarela de pago que parecía ser legítima, pero no lo era. Entonces, a lo mejor el efecto no es instantáneo, sino que tarda un tiempo hasta que llegan las consecuencias. César, ¿qué te parecen las historias que ha contado Pablo, que ha reproducido? Ha sido como, pues sí, efectivamente, una cronología dramática real, ¿no? Y además habitual, tristemente habitual. O sea, nosotros en el laboratorio tenemos un número ingente de demandas, de solicitudes de ayuda para recuperar datos, y todas las empresas que sufren un ataque de ransomware, pues tratamos de atenderles, tratamos de recuperar la información que haya sido cifrada, y tenemos pues un ratio de éxito relativamente elevado, consideramos, pero mucho menor que podamos tener una recuperación de datos de cualquier otro problema. La batalla contra el ransomware es una batalla día a día, donde ellos siempre van elaborando un nuevo ataque completamente novedoso e indescifrable a día de hoy, el que acaban de inventar, pero es verdad que podemos ir descifrando y recuperando la información de los que han sido infectados de ataques que ya hemos llegado a tener esa información. Y esto es una batalla en el tiempo. Nosotros recomendamos que no hay que pagar el rescate, que mantener estas no se debe. Respetamos que cada empresa y cada problema evidentemente tienen que resolverlo, pero la verdad es que no es garantía de recuperación de la información el pagar el rescate. Pero lo que sí es obligado es denunciarlo. Como decía Pablo, y como había dicho mi tocayo César Lorenzana aquí en Antena, es muy importante que se tenga que denunciar. Pero ya no solo por resolver nuestro problema, que probablemente no nos lo vayan a resolver, sino por puro civismo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo pueden poner recursos en función de las denuncias que hayan. Y la relevancia que van a tener un caso en función de los miles de denuncias que tengan encima de la mesa son las que les van a permitir realmente ponerse a investigar y poner a atacar sobre esa gente. Oye, ¿cómo empezamos a implementar la ciberseguridad en nuestra compañía? Porque igual también mucha gente piensa, nos está escuchando y piensa que es cierto, que tenéis razón, que debemos securizar nuestra compañía. Pero ¿cuándo lo hacemos? Es decir, pues es que no tengo tiempo, mañana tengo la agenda pues bastante liada y luego al día siguiente, pues es que no sé, esto es como que van a venir a poner extintores, pues no, pues es que no sé cuándo hacerlo, no veo el momento para eso y no sé cuándo voy a sacar tiempo y lo que me va a suponer, lo que me requiere en cuanto a ya no solo inversión económica, sino inversión de personal, de equipos. Yo no sé si mi empresa está lo suficientemente tecnologizada o digitalizada como para pues poder securizarse. ¿Cómo afrontamos esas reticencias? Bueno, yo creo, lo dije una vez en antena y yo creo que fui poco agresivo, fui poco las empresas, de verdad, yo lo que les invito es a pedir un presupuesto, a tener claro que esta solución no es cara, que es pagable. Yo decía una vez, ¿no?, que lo que yo me había ahorrado el día que dejé de fumar con ese coste está perfectamente pagada la seguridad de una empresa. O sea que no estamos hablando de unas cantidades brutales. Pero es más, yo hoy aquí, ya empezando a enfilar la llegada de la Navidad, que estamos todos con el espíritu navideño, lo que invito es que todas las empresas que vengan en el mes de diciembre de parte de Capital Radio... Que nos hayan oído, amigos. Tienen un 15% de descuento en el primer año de todo el servicio de seguridad y ese es un compromiso que estoy adquiriendo ahora mismo aquí en Antena. Oye, pues ya nos estáis escuchando a todos aquellos que vayáis a OnRetrieval. Luego le vamos a pedir a César que nos dé las coordenadas sobre cómo ponerse en contacto con la compañía y que digáis que nos habéis escuchado aquí en Capital Radio, en el programa de ciberseguridad. Pues ya os ha estado ofreciendo César Cabanas, es el director comercial, lo hace con conocimiento, no tiene que pedir permiso a nadie. 15% de descuento. ¿Pero qué es lo que le vais a pedir? Pues no lo sé, ¿qué es lo que te pueden pedir? Pues mira, para nosotros a la hora de, teniendo una pequeña conversación, una rápida conversación con la empresa para saber un poco cuál es su infraestructura, qué tiene, cuál es el número de empleados, cómo se organizan, les vamos a orientar hacia un modelo u otro. Realmente en el mundo PYME, generalmente cuando tenemos un centro de trabajo nos vamos a encontrar un punto de red donde ponemos canalizar y donde nosotros vamos a montar un poco ese equipo que nos permita entender y atender a todo el tráfico de red. El resto es un servicio gestionado que vamos a poder hacer desde nuestro laboratorio para que el equipo de ciberseguridad sea el responsable de toda esa monitorización, de toda esa auditoría y de toda esa fortificación. La idea es que, como no podemos hacer simple lo complejo, tenemos que asumir la complejidad nosotros y realmente quitarle ese problema al cliente. ¿Cuál es la relación que tiene una empresa con OnRetrieval? Es decir, si os llaman y dicen, oye, échame un vistazo a qué es lo que tengo yo y luego a partir de ahí, ¿cómo me relaciono con vosotros? Vale, nosotros tenemos diferentes fórmulas. Una vez que vamos a instalar un equipo directamente en casa del cliente, ese equipo ni siquiera lo tiene que adquirir el cliente, forma parte del servicio. Vamos a empezar a monitorizar, vamos a poder hacer auditorías y el cliente va a tener acceso a la información a través de 3 fuentes. Una es directamente a través de la web, él va a tener un usuario y contraseña, que ya nos encargaremos además de que sea seguro, y va a poder acceder y visualizar en todo momento cuál es la situación de seguridad, tanto histórica como real en tiempo real. Por otro lado, le vamos a dar un informe mensual en el que va a poder tener una manera gráfica analizar cuál es el estado de seguridad de todo su equipo y por otro lado vamos a poder comunicarle las alertas graves. ¿Qué alertas se comunican y cuáles no? Las decidimos directamente con el cliente, porque el número de eventos de seguridad que se pueden generar en una empresa, como Pablo me mira como diciendo, haciendo un gesto, ¿verdad? Porque son ingentes cantidades. La idea es ahorrarle al cliente de información que no necesita, ¿vale? Entonces acordamos que, oye, las alertas graves que sean de determinado tipo, ¿queréis que os las comuniquemos? Sí, creamos un flujo y se le comunican siguiendo un esquema que hayamos diseñado, ¿vale? Que no, nosotros recibimos el 100% de los problemas de seguridad y los atendemos en su totalidad.
El objetivo entonces es que de alguna forma esa ciberseguridad sea invisible para la empresa, ¿no? Que solamente se preocupe de lo importante y del resto tenga que estar tranquilo, lo deja en vuestras manos. Afirmativo. La idea es que él siempre tenga la capacidad de entrar y ver, pero solamente en la medida en la que quiera. No le vamos a hacer responsable de la ciberseguridad. Ese rol lo vamos a asumir nosotros. Vale, dice una empresa, bueno, yo la verdad es que es muy interesante lo que dices, pero es que yo ya tengo un antivirus, entonces yo es que ya no necesito más cosas. Bueno, pues ahí es donde nosotros le proponemos que nos cuente qué tiene y le vamos a explicar si realmente eso le está aportando la seguridad que requiere o pensamos que requeriría aumentarla o gestionarla. Porque nos hemos encontrado empresas, yo he ido a visitar a responsables de compañías que me dicen, César, no te preocupes, si yo el año pasado me gasté 200.000 euros en seguridad, luego estoy muy seguro. Y nos vamos, y realmente es verdad, se ha gastado 200.000 euros en seguridad, ha comprado un equipo de seguridad enorme, brutal, que grandes compañías ya quisieran tenerlo, y está abierto, no tiene ninguna regla, no tiene nada, nadie lo está gestionando, y es como el que comprara una puerta blindada y la tuviera abierta. Pues realmente el hecho de invertir mucho dinero en ciberseguridad, si no está bien gestionado, no necesariamente nos está aportando realmente esa seguridad que esperamos. ¿Qué tipo? Perdón, Pablo. No, es que aunando en esa parte de que la ciberseguridad no es cara, y es que muchas veces a los oyentes que nos estén hoy escuchando y sean autónomos o tengan una pyme, les diría que ni siquiera se tienen que esperar a mañana, que tengan la agenda muy liada. Esta tarde o esta noche, según nos están oyendo, que hagan un pequeño ejercicio mental y piensen cómo funcionarían sin las herramientas que normalmente utilicen. Es decir, si normalmente tienen una aplicación que utilizan para hacer X, que se imaginen cómo será el día de mañana si no está. Entonces, y que piensen también si... Vamos, que se imaginen su vida sin WhatsApp. Bueno, pues esa es la vida personal. Ahora pensad en la vida empresarial. Sí. Exacto. Y que vayan viendo una a una cuáles son las herramientas o los equipos informáticos de los que depende su organización. E incluso les diría que hagan otro ejercicio, que les pongan un valor. Es decir, cuánto dinero pierdo si mañana no está funcionando, si pasado no está funcionando, si dentro de 3 días todo seguido no está funcionando, y vayan viendo cómo es la curva de costes de estar fuera de negocio 2 semanas, 3 semanas, que yo creo que pocas empresas son capaces de aguantar semejante cantidad de días fuera de línea. Yo recuerdo un dato que salió en esta mesa la última vez que estuve, que se hablaba de que la media en el mundo de las pymes que habían sido atacadas eran de 8 días sin poder prestar servicio. Entonces, en ese cálculo que estaba proponiendo Pablo, yo decía, calculemos qué supone en nuestro negocio estar 8 días con el cierre echado, porque no podemos atender, no sabemos a qué cliente tengo que suministrar, no sé qué proveedor le debo las facturas, y realmente es que es un verdadero problema. ¿Qué sectores son los que crees que, bueno, en realidad tú me vas a decir todos, ¿no? Pero, por ejemplo, sectores que no es que sean más vulnerables, ¿no? Pero por la propia experiencia de trabajo que tenéis en OnRetrieval, trabajáis para empresas ¿de qué ámbitos, de qué tamaños? Pues mira, hay una banda que viene desde los 5 o 10 empleados, que ya empiezan a tener una estructura organizativa que requiere montar una pequeña infraestructura tecnológica, hasta los 200, 300 empleados. En esa banda nos vamos a encontrar que muchas empresas que todavía necesitan externalizar el servicio gestionado de seguridad. O sea, no pueden interiorizarlo dentro de su propia compañía y necesitan apoyo de empresas especializadas. ¿Y en qué sectores? Nos vamos a encontrar un sector muy amplio, pero nos vamos a encontrar sobre todo dentro del mundo del financiero. Nos encontramos un enorme, ahora que estamos aquí en Capital Radio, realmente hay un enorme ecosistema de empresas que realmente gestionan y tienen datos muy críticos de sus clientes. Nos vamos a ir a sectores dentro del sector médico, donde nos encontramos ingentes cantidades de empresas, donde no necesitamos que sean muchos empleados, pero que realmente tienen información que por su relevancia y por su categorización por la Ley de Protección de Datos deberían de tomar medidas adicionales. Y probablemente si nos vamos al mundo, nos iremos dando cuenta que dentro del mundo industrial, como decía antes Mónica, las pymes
son una cadena más dentro de un gran engranaje de producción, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta que las pymes son los que dan servicio a las grandes compañías. Y entonces esos ecosistemas que requieren ser seguros, pues realmente es muy relevante. La pyme que trabaja para una gran compañía, a día de hoy, ya ni siquiera es por la parte negativa de cuidado que te ataquen. Es que necesitas ir a ver a tu cliente y demostrarle que eres seguro. Porque eso va a ser una baza comercial para ser mejor que tu competencia. Eso es un factor a día de hoy de venta, con lo cual es muy relevante. Y dentro de ese sector, pues probablemente ya nos vamos a ir yendo a un amplísimo y a un abanico ingente de empresas. Por cierto, que ha comentado César un concepto, un término que es el de internacionalización, estaba pensando, externalizar los servicios, ¿no? Que quizás pues muchas empresas dicen, no, es que yo ya tengo mi servicio pues de informática y entonces pues no lo contrato porque o hay desconfianza o hay miedo a que dicen, oye, es que claro, pues a mí me van a echar. El que tiene precisamente que tomar la decisión sobre securizar dice, no lo hago porque esta es mi competencia y voy a perder mi puesto de trabajo. Claro, de hecho los responsables de tecnología en el mundo de las pymes, que realmente son los responsables de atender cualquier necesidad dentro del mundo tecnológico, es ingente. El abanico de necesidades tecnológicas es tan amplio que nosotros vamos a aportarle esa capa y vamos a ser el principal colaborador del responsable tecnológico, porque realmente vamos a llegar allá donde él no puede llegar, porque él va a entender perfectamente cuáles las plataformas de hardware que necesitan tener en su empresa, entiende perfectamente cuáles son las aplicaciones que están utilizando, tiene la relación con los desarrolladores de las aplicaciones, con los suministradores de aplicaciones, con el responsable de la red, pero realmente necesita que alguien esté monitorizando su red, monitorizando sus eventos, pudiendo hacer auditorías, pudiendo fortificar realmente día a día, porque las necesidades de ciberseguridad van surgiendo nuevas necesidades todos los días vamos detectando. Cuando hablabas antes, se ha detectado una nueva vulnerabilidad. Todo eso lo tenemos nosotros que incorporar todos los días en todas las plataformas que estamos gestionando. Y eso es la manera de que el equipo de tecnología de una pequeña compañía tenga un brazo real, experto en ciberseguridad, que le está dando ese servicio. Bueno, pues vamos a recordar el reto que ha puesto nuestro invitado hoy sobre la mesa, César Cabanas. Si alguna de las personas que nos estáis escuchando sois empresas o, en fin, estáis interesados por el mundo de la ciberseguridad y queréis profundizar un poco más o por lo menos saber cuál es el estado de la ciberseguridad de vuestra compañía, pues aprovechando esta circunstancia, pues podéis llamar a OnRetrieval y decir que en Capital Radio nos habéis escuchado. Me está soplando César el teléfono, yo lo voy a cantar, si me lo pones un poco más. A ver, 900, se ha ido la pantalla, 8, 1... Vale, César, dilo tú. 900-900-381. 381. Vale, es que esto es lo que tiene la tecnología en directo, amigos, que se va la pantalla y se va la batería. 900-900-381. Decir y sin que batería te has quedado sin el teléfono. Fíjate lo dependiente que eres de la tecnología. Efectivamente. Bueno, menos mal que tenía aquí a César, que me estaba haciendo señales de humo. 900-900-381. Nos habéis escuchado en Capital Radio. 15% de descuento para saber si estáis o no securizados. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos. After Work con Eduardo Castillo. Mi nombre es Diego Fernández. Invierto en el IBEX 35 desde hace muchos años, pero nunca he conseguido buenos resultados, probablemente porque seguía las recomendaciones de un amigo. Hasta que encontré zonavalue.com. Con zonavalue.com puedo seleccionar las mejores ideas en cada momento con un solo clic. Regístrate gratis ahora en zonavalue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. Zonavalue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Finanbest,
Nuestros clientes dicen: tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no? Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable. After Work con Eduardo Castillo. Seguimos aquí en nuestro espacio sobre ciberseguridad. Todavía no hemos despedido a nuestro invitado, pero antes de hacerlo vamos a comentar también los retos que las compañías quieren poner al alcance de los especialistas en este terreno para avanzar, contribuir, hacer comunidad, resolver problemas. Y nos ha puesto en la pista Mónica Valle, porque ha sido la compañía Huawei junto con el INCIBE los que han hecho un campeonato de capturar la bandera, por sus siglas en inglés, CTF, ¿no? Capture the Flag, sí, eso es. Tan sencillo como eso, Capture the Flag. Así la gente también los va conociendo porque son una serie de campeonatos que son muy habituales en el campo de la ciberseguridad. Estoy segura de que Pablo ha hecho más de uno. Algunos hemos hecho. Has ganado, has capturado más de una bandera. Capturar alguna bandera, ganar no he ganado ninguno. Bueno, pues este tipo de campeonatos van poniendo una serie de pruebas a los participantes, pues en este caso sobre hacking, diferentes modalidades de hacking que, como sabemos, tiene un espectro muy amplio, ¿no? Y en este caso, pues Huawei quiso lanzar este CTF pues para llamar a ese talento en España que tenemos, que es mucho, ¿no? Y participaron muchos hackers españoles y, bueno, el otro día se dieron los premios. ¿Ah, sí? Bueno, pues que nos cuente un poquito más en detalle María Luisa Melo, que es la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Huawei, y que, perdóname María Luisa que no lo he pronunciado muy bien, pero cuéntanos un poco qué es lo que pusisteis en marcha pues para fomentar esto, conocimiento, comunidad y sobre todo ciberseguridad. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Un placer hablar con vosotros y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con vosotros esta iniciativa, este proyecto, este Capture the Flag, como habéis dicho, que organizamos desde Huawei. Lo has dicho bien, pero bueno, yo lo repito. Tengo que mejorar. Y como decía, lo pusimos en marcha efectivamente a lo largo de este año, en concreto con el apoyo institucional de INCIBE, y ha sido un proyecto que ha celebrado su primera edición. Con eso quiero trasladar que la voluntad por parte de la compañía es de mantener este tipo de programas o de proyectos en el que lo que hacemos es fomentar la conciencia y concienciar sobre la programación segura en nuevas tecnologías, la protección y la importancia de la seguridad de la información, y además hacerlo de la mano del Instituto Nacional de Ciberseguridad. La verdad es que fue un proyecto que pusimos en marcha hace ya varios meses. Es cierto, como decía Mónica, que la semana pasada entregamos los premios. Ha tenido un éxito, pues yo diría que abrumador. Nosotros mismos desde Huawei estamos especialmente satisfechos porque tan pronto como hicimos público y se abrió el periodo para aplicar y para poder acceder al registro de este programa, lo cierto es que en cuestión de 2-3 días, 4 a lo sumo, si no recuerdo mal, se habían cumplido todas las expectativas, y la verdad es que ha tenido mucho interés, y he de decir que hemos identificado a mucho talento español, en su mayoría, con lo cual estamos especialmente satisfechos, teniendo en cuenta que llevamos 17 años, casi 18 ya en España, y que el 90% de los empleados que trabajamos en Huawei somos españoles, y hay una apuesta y hay un compromiso por España y por contratar
talento local, talento español muy importante. Así que encantados, la verdad, con el proyecto. Oye, María Luisa, pues a mí me gustaría que nos contases, o por lo menos que nos ayudases a transmitir pues lo que venimos haciendo desde que en mayo comenzó este programa y que hoy además también hemos pedido con vehemencia a nuestro invitado César Cabana que lo hiciese, y es concienciar a la gente de que la ciberseguridad es algo que no puede ser ajeno a nosotros. Te lo digo porque vosotros sois una compañía que para muchas personas, pues quizás lo más importante es que haya buenas fotos, que tenga capacidad de almacenamiento, entretenimiento, en fin, que me guste además el diseño, este tipo de cosas. Pero de repente Huawei se preocupa por la ciberseguridad, es decir, que esto es algo de todos, que es algo de todas las compañías, que por supuesto que tenemos que ofrecer los servicios que ofrecemos, pero que es que la ciberseguridad es el tema de nuestro tiempo. Y me gusta mucho que hayáis puesto, pues además con instituciones como INCIBE, pues un poco la pista en la que esto es algo de importancia para el futuro. María Luisa. Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, para nosotros he de decir que no se trata tanto de un compromiso en absoluto, bueno, pues circunstancial o temporal. Si nos retrotraemos un poco al inicio de esa cooperación con INCIBE, que luego a lo largo de los años y de los meses ha ido permitiendo poner en marcha varios proyectos o varios programas. Uno de ellos es este. Puedo contaros que hace ya más de 2 años Huawei Technologies España firmó un acuerdo de cooperación con INCIBE precisamente para potenciar, para fomentar, para trasladar best practices o mejores prácticas en materia de ciberseguridad, porque efectivamente la compañía, además de fabricar y de comercializar teléfonos móviles, tiene un área muy importante que de hecho es un área de negocio que es sustancialmente más relevante en materia de facturación y de beneficios a la compañía, que es todo el área de infraestructuras de redes de telecomunicaciones. Los teléfonos móviles, sin duda alguna, se han convertido, en nuestro día a día, y hay muchas personas que tienen incluso más de uno. Es fundamental la batería, es fundamental una buena cámara, como de hecho tienen los smartphones de Huawei. Recientemente hemos lanzado teléfonos con triple cámara Leica en concreto, pero también es muy importante esas redes de telecomunicaciones que permiten que las imágenes se compartan, que permiten que haya transferencia de datos, que permiten que nos conectemos a Internet, en fin. Yo creo que en ese marco de trabajo en el que además de desplegar o de proveer de infraestructuras de redes de telecomunicaciones, hacemos por supuesto smartphones, tablets y muchísimos dispositivos para entorno doméstico, la ciberseguridad es clave en toda la cadena de suministro, tanto desde el momento en que diseñamos un smartphone o desplegamos una red de telecomunicaciones, hasta el momento en que gestionamos esa red con partners, con socios, con clientes, y por supuesto hasta el momento en el que damos servicio a un cliente, a un usuario que está en su casa utilizando un smartphone de Huawei. Por lo tanto, respondiendo un poco a tu pregunta, es muy importante tener presente la cooperación público y privada, y este caso, en el caso en concreto del Cybersecurity Talent Challenge o de este Capture the Flag, es un ejemplo muy concreto de cómo la cooperación entre una empresa privada como Huawei y un organismo público como INCIBE pretende precisamente proporcionar, estimular y promocionar la ciberseguridad, porque como tú bien decías al principio, es tarea de todos, es tarea de muchos y sobre todo en un entorno tal global como el actual. María Luisa Melo es la directora de Relaciones Institucionales, nos ha acompañado para contarnos esta iniciativa que han desarrollado junto con INCIBE para fomentar el talento en ciberseguridad en nuestro país. Y nada, os animamos a que sigan desarrollándose esas actividades y siga fomentándose la cultura de la ciberseguridad, que es lo que también nos gusta hacer a través de este programa. María Luisa, muchas gracias, hasta muy pronto. Gracias a vosotros, un placer, gracias. Bueno, y nosotros, pues si queréis, vamos un poco despidiéndonos al final. Fijaos, yo le hacía esta referencia o esta reflexión a María Luisa y es algo que me ha rondado a lo largo de todo el programa, ¿vale? Cuando estábamos hablando con César, ¿no?
de la misma forma que los ciudadanos, que las empresas hemos ido pues incorporando nuestras herramientas tecnológicas, nuestras aplicaciones. Las empresas ya tienen su página web y lo hacen con mucha naturalidad. Muchas de ellas van a desplegar su actividad en marketplaces, son capaces de vender, ¿no?, al otro lado del mundo. Lo han hecho se han adaptado bastante bien, ¿no? Y no se preguntan cómo dieron el salto, simplemente un día se encontraron con que eran empresas digitales, ¿no? Y creo que deberían empezar a pensar en que la ciberseguridad también debe formar parte de su estructura, de su ADN, por una cuestión además de supervivencia. Si empezaron a vender a través de Internet por una cuestión de supervivencia, que empiecen a pensar en la ciberseguridad también como una razón de riesgo para la pérdida del negocio. Y es algo que, insisto, he estado reflexionando sobre ello a lo largo de todo el programa, ¿no? Que tarde o temprano todas las empresas no es que vayan a ser atacadas, pero sí que van a estar en un riesgo que van a poder visibilizar y no precisamente a través de las noticias que nosotros les contamos. ¿No os parece? Totalmente de acuerdo. Minimicemos los riesgos poniendo los medios necesarios y que además esos medios que pongamos estén acordes con nuestro modelo de negocio y seamos capaces de seguir generando y produciendo. Yo, como siempre les digo, dos consejos. Uno, valoren cómo sería su actividad sin los equipos informáticos que tienen para soportar el negocio. Y dos, actualícenlos siempre que salga el iconito de que hay que actualizarlos. Me ha parecido una buena reflexión, Eduardo. Has estado ahí dándole al coco. Todo el programa prácticamente, ¿eh? Me sirve para esto los programas, para darle al coco. Espero que también hayamos movido y conmovido a la gente que nos está escuchando. Insisto, no para meterles el miedo en el cuerpo, que decía César, sino básicamente para pues que entiendan que deben conocer qué es lo que tienen dentro, ¿no? Al contrario, no hay que tenerle miedo a la tecnología, porque como siempre decimos, tiene muchísimas bondades, todo son cosas positivas, pero como toda herramienta, pues puede ser usada de una forma negativa o puede ser usada de una forma que no era para la que estaba inicialmente pensado, ¿no? Y en este caso, pues como bien decías, todas las empresas ya, si no tienen una página web, tienen ordenador, tienen algo digital, y ese algo digital puede ser vulnerable y hay que protegerlo, seas grande o pequeño. Bueno, pues lo que no es digital es el teléfono que he apuntado manualmente porque se nos ha ido la tecnología. El que nos ofrecía César Cabanas, el director comercial de OnRetrieval. Para todos aquellos que nos estáis escuchando, sois empresas más grandes, más pequeñas y queréis saber cuál es el estado de vuestra ciberseguridad. Bueno, pues hay una opción, una oferta, 15% de descuento si es que nos estáis escuchando y vais por Capital Radio. 900-900-381. Es así, ¿verdad, César? Afirmativo. Sí, al final el boli nunca falla, ¿verdad? Frente a todo. Oye, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros un programa más. Mucha suerte para el futuro y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias a todos y nada, la semana que viene creo que tendréis un reto divertido. Sí, va a ser muy interesante, Pablo, Mónica, porque lo recordamos con precisamente los especialistas de OnRetrieval. Vamos a hacer como ni siquiera iba a decir una simulación, no una simulación, un hackeo de verdad, ¿no? Hackeo de verdad, entiendo que vendrán nuestros compañeros de OnRetrieval lo retransmitiremos por Periscope, por Periscope, efectivamente. Mundo, y para que vean pues una situación, en el caso es real, pero es una situación controlada en la cual no vamos a atacar a nadie descontroladamente y para que puedan ver cuáles son los riesgos a los que se enfrenta cualquier tecnología en el día a día o cualquier empresa. Claro, llevábamos diciendo todo el programa pues que hay que tener referentes, ¿no? Que hay que ponerse en la piel de si eres atacado, si tienes algún problema. Bueno, pues vamos a ver cómo sería uno de esos problemas y, por supuesto, pues dar las soluciones y las claves para evitar ser esa víctima. Será el próximo lunes a partir de las 18:30 en directo en Capital, en directo en After Work, en directo a través de Periscope. Vamos a mostrar cómo Gerardo Montes, uno de los jefes de ciberseguridad de OnRetrieval, pues va a acceder a un ordenador, va a adquirir datos que teóricamente no tiene por qué llegar hasta ellos y que sirve de ejemplo de las vulnerabilidades que esperemos tienen solución. Por supuesto, están sometidas muchas de las empresas que nos están escuchando. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre un placer, amigos. Nos vemos la próxima semana, nuestro último programa del año. Qué lástima, qué rápido se ha pasado. Bueno, pero siempre volverá enero, siempre. Gracias, amigos. Gracias a ti, Nos vemos. Nosotros, breve pausa y terminamos el programa hablando de inversiones en oro. After Work con Eduardo Castillo.
Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's so clearly the wrong strategy for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra. ¡Vamos, vamos! Y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, me suena de algo, ¿no? Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. After Work, con Eduardo Castillo. Cerramos nuestro programa con la ayuda, como siempre, cada lunes de Tomás Epeldegui, director de Degusa Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Y fiel a su palabra y a su compromiso, hoy nos trae, la pasada semana se lo preguntamos, oye, el mercado del oro, ¿cómo se reparte? ¿Cuáles son esos sectores, esas áreas que más se copan y que, en cierto modo, bueno, pues condicionan la demanda hacia arriba, hacia abajo del oro? Hoy un poco más de finanzas, aunque seguro que luego también nos da tiempo a hacer algún apunte que otro tecnológico. Y que, Tomás, pues lo único que recuerdo yo es que la joyería es el sector, el área, el que más acapara pues esa demanda de oro físico. Ojo, estamos hablando de oro que se toca. Tomás. Correcto. La industria de la joyería aproximadamente cubre un 50% exactamente. Bueno, tengo datos, pero no los tengo en porcentuales. Pero aproximadamente el 50% viene viene por parte de la demanda de la joyería y especialmente por parte de países como China e India. China e India. Sí, tienen una importante tradición en metales preciosos y son los dos países, sobre todo China, son los dos países mundiales que mayor consumo de oro tienen. Sí. No lo habría dicho. Pues efectivamente. No por nada, tampoco tengo razones para decirte por qué lo habría dicho, ¿no? Pero sí, no lo habría dicho que China e India fuesen los principales, fíjate. Sí, de hecho, además China es el principal productor o extractor de oro a nivel mundial, con lo cual, bueno, pues tiene en cierto modo pues sentido que también pues sean los mayores compradores y consumidores de oro. Ten presente que en muchas culturas el invertir o el ahorrar a través de estos metales preciosos en países donde, bueno, pues han tenido una enorme fluctuación sus divisas, pues es una manera de preservar valor o preservar el poder adquisitivo en el tiempo. Mismamente este año hemos estado escuchando noticias de cómo en Turquía su divisa, la
la lira se iba depreciando a marchas rápidas. Bueno, pues si tú te miras la cotización del oro en liras turcas desde 4 años atrás aproximadamente, la revalorización que ha tenido la lira, el oro en liras turcas, pues ha sido en torno a un 150%, lo que te demuestra claramente cómo esos inversores en oro pues han podido mantener su poder adquisitivo a pesar de esa depreciación que ha tenido su divisa. Es la joyería la que se lleva el mayor porcentaje. ¿Qué le sigue, Tomás? Bueno, pues le seguiría la inversión en oro a través de lingotes y monedas. O sea, por ejemplo, lo que hace Degusa, claro. Pues efectivamente es la parte en la que Degusa ofrece su valor añadido, ¿no? El importe total consumido por parte de los inversores en barras y en monedas en el año 2017 pues fueron 1.043 toneladas y este año pues se van incrementando. 1.043 toneladas, esto en inversión en oro físico. En inversión en oro físico, correcto. Oye, ¿le sigue a la inversión joyería, inversión? ¿Cuál sería, digamos, el tercer puesto? Bueno, dentro de inversión podemos diferenciar entre, pues lo que son barras y monedas, lo que son ETFs o sea, que hay, entonces, y productos similares y lo que son, pues las compras por parte de los bancos centrales que se han ido incrementando en los últimos años hasta aproximadamente cubrir en torno al 10% de la los demanda. Bancos centrales. Los bancos centrales. Claro. Y por otro lado, pues tenemos también aproximadamente un 10% de demanda de tecnología, que ya lo hemos hablado Me parece muchísimo que todo el oro del mundo, el 10% de todo el oro del mundo se lo lleve la tecnología. No de todo el oro del mundo, sino de lo que es la demanda anual de oro. Ah, vale. O sea, no tengo yo esos datos de a dónde se destina o dónde se ha destinado el oro que se haya minado o extraído a lo largo del tiempo, pero lo que sí te puedo hablar es, pues que anualmente del oro que sale cada año, un 10% se va para tecnología. Aproximadamente un 10% se va a tecnología. Hay que tener presente también que en los últimos años pues se ha ido incrementando esta aplicación de metales y sobre todo, pues se incrementó en consumo de tecnología por parte de los metales preciosos, pues se ha ido incrementando. Bueno, al final mayor consumo, pues el consumo demanda mayores productos o más productos y sobre todo además que resulta que cualquier aplicación o cualquier producto tecnológico hoy en día rápidamente se nos queda obsoleto, con lo cual hay una capacidad de rotación muy importante. Y eso es algo que, por lo que veo y nos vas a contar, pasa desapercibido para algunas empresas, ¿eh? Bueno, pues no pasa desapercibido para algunas empresas y sobre todo si tienes presente que la demanda mundial de oro, te hablo del 2017 completo, pues fueron unos 4.453 toneladas y por otro lado la industria del reciclado aportó a esa demanda unos 1.168, con lo cual prácticamente lo que esto nos indica es que en torno a un tercio del oro consumido por la demanda viene cubierto por el reciclado. Es decir, en torno a un tercio de la demanda a nivel mundial de oro se cubre a través del reciclado de diferentes componentes y sobre todo donde más presencia tiene es en todos los componentes tecnológicos y electrónicos. Oye, pues esto es un ejemplo más, ¿no?, de qué es lo que hace que el mercado del oro anualmente se mueva, oscila en una dirección u otra. Entiendo que la tecnología ha ido ganando peso con el paso de los años, pero bueno, que
la inversión en oro sea el segundo, también es muy significativo, ¿no? Al final sigue siendo, como siempre ponemos de manifiesto, Tomás, pues un activo de refugio continuado para la gente. Totalmente refugio. Y por ponerte otro ejemplo, dentro del apartado de reciclado, a mí hay una cifra que realmente me ha cautivado, y es simplemente el reciclado que se ha hecho de las tarjetas de memoria desechables, ¿vale? Bueno, pues simplemente en el 2012 solo se reciclaron la cuarta parte. Y con eso lo que quiero decir es que las otras 3/4 partes que no se reciclaron supondrían 124 millones de euros aproximadamente, según tienen calculados, con lo cual, bueno, muchas veces nos cuesta mucho el reciclar y todos hablamos de reciclar, pero aún así, con metales preciosos también o tampoco se recicla todo lo que deberíamos. ¿Dónde están esas 3/4 partes, amigos? Os lo deberíais preguntar. Nos lo ha puesto sobre la pista Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos, al que, como siempre, agradecemos nos haya acompañado un lunes más. Tomás, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Y a nosotros, vosotros. amigos, mañana nos vamos ahora, y mañana hacemos programa especial de los premios de Capital Radio desde la Bolsa de Madrid. Allí estaremos en directo. Tanto este After Work como uno de los nuestros con José La Morena, que por cierto ya está aquí a las puertas de las señales horarias. Nos vamos, gracias y hasta mañana.